Somos hijos, hermanos y amigos. Somos amados y llamados por el mismo Padre. Somos discípulos, somos enviados, somos hechos. ¡Estamos de regreso! En otro episodio más de la Santipedia. ¡Ay, no tenía que decir eso! No, tú dilo, que al natural. Bueno, yo soy Bere. Yo soy Andy y esto es La Santipedia. Ahora sí, bienvenidos a La Santipedia. ¡Qué emoción! Esta semana estuvo larga, ¿no? Como que yo la sentí larga. Sí, estuvo larguita y llena y de pesada. actividades. Ay, Ajá, sí, llena de pesada. actividades. Ya andamos con el ojo caído. Pero aquí estamos de regreso, gente. Sí, a traerles un santo más. Bien interesante como todos. Yo creo que hemos llegado a conclusiones. No hay santo fácil de contarles. No hay santo que no dé nada. O sea, que tú digas, pues nada más eso hizo. Creo que ninguno nos ha tocado. Y cada vez nos sorprenden más. Así es, a veces decimos, hay que grabar esta semana como la tenemos muy pesada, algo más ligerito, un Ajá. santo no tan choncho. No, bueno. Todos tienen vida muy cargadita, ¿eh? Sí. Así sí. que, pues bueno. Están emocionantes. Sí, se viene un santo súper, súper interesante. Ujú. Y vamos a empezar con el momento de los datos curiosos. El número 1 es que fue un religioso español y poeta. De hecho, sus poemas están de 10. Y él justo fue cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Uh-huh. Si hay carmelitas descalzos por ahí en tu comunidad, cerquita de ti, aquí coméntalo abajo. La Iglesia Católica lo ubica en la cumbre de la mística experimental cristiana. Y tenemos en la Santipedia un doctor de la iglesia. Habíamos tenido doctoras, pero doctor de la iglesia, Ajá. viene este santo. Sí. El Papa Juan Pablo II hizo su posgrado sobre la vida de este extraordinario santo. Imagínense cómo está de cañón. choncho. Ajá, sí. Sí, y pues bueno, estamos hablando de San Juan de la Cruz. ¡Qué emoción! ¿Cómo ves, Andy? Pues ya vieron, se viene alguien choncho. Simplemente, o sea, yo pensaba, ¿verdad? Con decir de la Cruz, para que se Sí. ponga como segundo nombre eso. Sí, porque sabemos que algunos santos al entrar como a su ordenación además con religiosos y todo, se cambian su nombre. Y él ya tenía uno, después lo vamos a ver, y se lo cambia después por algo le habrá tocado Algo. decir de la Cruz. Exacto. Y pues bueno, su nombre fue Juan de Yepes Álvarez. Nació en Fontiveros, en la provincia de Ávila, en España, el 24 de junio de 1542. Sus padres fueron Gonzalo de Yepes, Catalina Álvarez, quienes formaron pues una familia humilde, y él tenía 2 hermanos, uno llamado Luis y el otro Francisco. Uh-huh. Ellos, bueno, su papá era nice. Él era como una persona prestigiada y todo esto, pero Con ¿qué creen? money. Ajá, que se enamoró, pues como nos decía Andy, de Catalina Álvarez, que era de una categoría inferior. Y lo que pasó es que pues al decirle sí al amor, sus padres lo desheredaron. Entonces tuvo que empezar desde abajo otra vez. Sí, nosotros dijimos, qué gacho, por lo general es al revés, ¿no? Ajá. Pero en esta ocasión fue, pues, desheredaron al hombre, entonces fue así como que, ay, pobre, porque se las vieron negras, ¿verdad? Ujú. Sí, así que tuvieron mucho tiempo viviendo en extrema pobreza, literal. Eran varios hermanos, como nos decían, y eran 2, ¿verdad? 2 más. Y entonces, junto con su mamá, empezaron a trabajar en el campo porque el padre, que era Gonzalo Yepes, enfermó y murió. Y entonces los dejó desamparados. Sí, ahora sí no tenían nada. Nada. Entonces tuvieron que aprender a trabajar. De hecho, el hermano Francisco le ayudaba a su madre a tejer, que era a lo que se dedicaban. Y pues ella con mucha valentía sacó a su familia adelante, con mucha valentía y con mucha fe, porque desde pequeños les inculcaba la religión católica, los llevaba al catecismo, sus sacramentos de iniciación y todo como lo que tenía que ser, ¿verdad? Incluso por esa pobreza extrema es que muere Luis, ¿no? Exacto. Ya pequeño, y se dice que por hambre. Ujú.
Sí, y entonces pues ellos ya continúan ahora sí que su hermano Francisco, su mamá y Juan. Juan era el pequeñito y era como el que les ayudaba a descubrir a Dios de una manera más inocente, más como tierna. De hecho, él desde muy pequeño fue monaguillo y participaba pues en las actividades de la iglesia. Pero él siempre se distinguió por querer aprender cosas, por ver a Dios en todas partes, como su vida espiritual muy profunda. Sí, y es ahí donde justo el fundador del hospital de Bubas, llamado Don Alfonso Álvarez de Toledo, se interesa en Juan. Y bueno, en ese momento él ya era adolescente, lo habían cambiado de colegio y lo hace, pues le invita, ¿verdad?, a que trabaje en el hospital como enfermero, colector de limosna y que siga en sus estudios en el colegio de la Compañía de Jesús, que es el nuevo colegio en donde él ingresa. Y es ahí donde él recibe una educación con los jesuitas, en donde pues prácticamente esto es una influencia totalmente en él para poder tener esa apertura todavía más hacia cuál es mi vocación, Señor. Y empieza a tener justo esa disciplina de oración continua, meditación y admiración por las vidas de justo San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís. Sí, que son dos santos que han marcado la vida de muchos de los que hemos hablado acá. De hecho, ya ahí tenemos hay que tenerlos pendiente acá, con ¿verdad? ellos. Sí, Ajá. ya. Que vengan a visitarnos a la Santipedia. Y bueno, cuando justo muere su padre, todas estas limitaciones económicas que él va teniendo, pues moldean de cierta manera su personalidad. Y es ahí donde él se convierte en un joven que tiene esta resiliencia que le va a ayudar el día de mañana con las dificultades que van a venir. Viene esta capacidad de afrontar cualquier adversidad y viene también este compromiso y compasión con los pobres y con los enfermos, ya que trabajaba, como decíamos, de enfermero, y pues el desapego también a todo lo material, ¿no? Es decir, que todo lo que le pasó, pues era lo que iba a venir para después, ¿no? Sí, o sea, lo que iba a dar lo que le iba a ayudar. Ajá. Y entonces, bueno, pues decíamos que el director del hospital fue el que vio en él como esa vocación y fue el que siguió alimentando su vocación, porque ya después él le da la posibilidad de explotar como esas virtudes que él tenía y le encarga la capilla del hospital. Le dice, tú te vas a encargar de él, tú más o menos ya le sabes la movida. Y entonces a él lo que lo motiva es su amor y su devoción por la Virgen María, que era pues un pilar fundamental en su vida y que lo va a acompañar pues en todo su caminar, porque después él también pide la protección de la Virgen María en todo momento. Y así es, la Virgen María lo cubre con su manto, lo acompaña, porque después, ahora sí entra al convento. Sí, y es ahí a sus 21 años donde toma el hábito en el convento de los Carmelitas de Medina del Campo y toma por nombre, todavía no es San Juan de la Cruz, sino Juan de San Matías. Ese es el nombre que él toma al ingresar. Y pues bueno, esto va culminando con esta formación, con toda esta espiritualidad que él va haciendo pues también como esta profesión y pide obtener el permiso para observar las reglas original del Carmelo, que era algo como que no a todos se los permitían. Y bueno, obviamente sin hacer uso de las mitigaciones, ¿verdad? Y bueno, es ahí donde San Juan desea ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permiten. ¿Qué es ser hermano lego? Bueno, estos son los miembros de la orden religiosa de la Iglesia Católica, particularmente de órdenes monásticas, como vemos aquí, del convento de los Carmelitas, y se ocupan de labores manuales, asuntos seculares de un monasterio tales como el trabajo de campo, la carpintería, la limpieza, la cocina, con el fin de esto de poder permitir tener una vida plena y contemplativa con los monjes. Pero entonces aún no empezaba como tal su formación como sacerdote, o sea, le llamaba la atención el estilo de vida, la profundidad, la formación que podía encontrar ahí, pero todavía no empezaba. Y es hasta 1564, bueno, de 1564 a 1565, cuando toma ahora sí en la Universidad de Salamanca sus estudios para hacerse sacerdote, ¿verdad? Y ahí empieza el caminar, porque de hecho tiene como maestro a Fray Luis de León, que era un gran teólogo agustino. De hecho por ahí los agustinos lo han de conocer, yo ya lo había escuchado por ahí.
y que fue muy importante en su vida. Él le ayudaba, pues, sobre todo a entender el proceso que estaba tomando, como el sentido que tenía hacerlo y ese discernimiento que es importante en nuestra vida para poder decir un sí firme al Señor, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a estudiar. Él en ese entonces ya tiene fama de santo, o sea, imagínense ya le veían la santidad. Ajá, sí, ya le veían la santidad. Y él vive pues una vida austera, como decíamos, mortificada, de mucha oración, y entonces cuando dice, híjole, creo que esta congregación no es tanto para mí, y tiene la idea de cambiarse y convertirse en monje cartujo, una orden que es conocida obviamente por su vida de clausura y de silencio, de oración profundo. Sin embargo, pues no es tampoco por ahí, porque sus deseos lo llevan más al retiro momentáneo, por así decirlo, como tener momentos profundos de oración y seguir compartiendo con los demás hermanos de la congregación. Entonces dicen como que no. Pero pues su vida va a dar un giro importante. Primero porque es ordenado como sacerdote ya en 1567, o sea, 2 años después de que empezó sus estudios. O sea, fue realmente poco, y creo que eso se debió pues a que ya tenía caminito, ¿verdad? Ya sí. Había conocido la congregación, ya tenía como la experiencia, las bases, y eso le ayuda a ordenarse pues así en 1567, y recibe el sacerdocio encendiendo en él 2 deseos muy importantes. Uno, que era el mayor retiro, que decía, y el silencio. Eran como, ¿cómo se dice? Tienen como un lema, ¿no? Los como sacerdotes. Sus Ajá. 2 vertientes que él quería, ¿no? Al final de cuentas. En su vida. Y entonces, su primer cantamisa, recuerden que la primera misa que hace un sacerdote ordenado le llaman cantamisa. Y en su cantamisa, ¿a quién creen que se encuentra? Esto está súper interesante, y de aquí se viene lo mero bueno. Ajá. Ya la hemos tenido en el podcast, y es Santa Teresa de Jesús. Que desde el primer momento ella pone la mirada y dice, este muchacho tiene algo. Su vocación es especial y creo que él tiene las cualidades necesarias para ayudarme. Y entonces, acuérdense, Santa Teresa, si no han visto el episodio, vayan a verlo, porque también está muy interesante. Pero Santa Teresa le decían la reformadora, la que buscaba ahora sí que cumplir las cosas al pie de la letra, sin lo que te convenga a ti, lo que me convenga a mí, no, las cosas como son. Y, ¿cómo decía? Como regresar al origen puro de lo que era, como encontrarle realmente el sentido original. Y entonces eso es lo que ve ella en San Juan de la Cruz, o sea, ve una persona que puede ayudarla a seguir cumpliendo con eso. Y es cuando Santa Teresa tiene dificultades también para fundar los monasterios que ella quería. Decía, híjole, necesito ayuda, le pide ayuda, y él es el que le ayuda luego a fundar los conventos. No son conventos, como los, ¿qué se dice? Conventos de monjes. Monasterios, ajá. Que después Juan va a fundar. Así es, y justo él terminando como esta parte de sus estudios, él vuelve y regresa a su convento de Medina, donde la Madre Teresa de Jesús le comenta que ha encontrado, ahora sí, una casa para emprender su nuevo proyecto, esto que el Espíritu Santo les iba guiando. Exacto. Y bueno, junto con otro fraile, el padre Antonio de Heredia, prior de los frailes de Medina, Juan inicia este camino con ellos para retomar los orígenes de la austeridad, de la simplicidad, con el fin de revitalizar más bien. Darle vida. Se me lengua la traba, pues. Disculpe. Ahora sí que a esta espiritualidad de los carmelitas a través de la vida de oración interna, que sea obviamente en esta intensidad, en esta pobreza y desapego de lo material. O sea, ellos querían volver a reformar y volver al origen, como decías, ¿no? O sea, era como el fin. Pero bueno, ahí empiezan los detallitos que no a todos les empieza a agradar. Sí. Pero bueno, justo con ayuda de un hermano lego, emprende Juan el camino a Duruelo, lugar donde el 28 de noviembre de 1568 hace la inauguración de esta casa de los frailes carmelitas descalzos, y pues es ahí donde él cambia su nombre. O sea, ahí yo creo que el Señor le va dando este cambio, este giro a él, y yo creo que hasta fue ya no serás el mismo. Se viene algo más grande, y es donde él cambia su nombre de
Juan de San Matías a San Juan de la Cruz. Bueno, todavía no era santo, ¿verdad? Pero a Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, ajá. Y bueno, pasa 1 año y medio en austeridad, alegría, oración, retiro, todo aquello que le llamaba el silencio, ¿verdad? Y con todo esto de la expansión, fíjate que su congregación como que lo empieza a reclamar, dicen, a ver, ¿qué andas haciendo? Tú tienes que estar aquí. Sin embargo, pues ese ardor, ¿verdad? Esa vocación que él tenía, pues no podía parar ahí. Entonces dice, no, a ver, espérate, voy a hablar con la Madre Teresa a ver qué me dice. Y entonces ella es la que le dice, no, hay que seguir adelante. Lo sigue impulsando a seguir adelante. Y tanto que esa cercanía lleva a que él se vuelva el confesor de las monjas que estaban con Teresa. Por mucho tiempo él lo hizo, él ayudó mucho en la dirección espiritual, les llevaba como la confesión, todos los sacramentos necesarios, y ellos súper contentos porque trabajaban de la mano, crecían juntos y hacían crecer la congregación juntos. Y entonces viene en la vida de San Juan de la Cruz la reforma, que encontró muchas dificultades y resistencias en ella. O sea, él quería cambiar las cosas, pero muchos estaban en su contra, como nos decía ya Andy. Pero esta tensión culminó en una serie de eventos que llevarían a Juan a la cárcel. ¿Cómo ven? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Son así. Y los mismos suyos son quienes lo van a meter. O sea, los mismos carmelitas. Exacto. Y demás, ¿no? Entonces, ay, qué ¿por qué? Porque no les convenía, señores. ¿Cómo ven esas cosas? No sean así, por favor. Hay que hacer las cosas bien. Y entonces fue capturado por sus propios hermanos carmelitas, llevado al convento de Toledo. Y en su prisión, San Juan de la Cruz vivió una experiencia de gran sufrimiento físico y espiritual. De hecho, cuentan que era como un espacio muy pequeño, que no tenía luz del sol, nada. Y entonces ahí estuvo por 9 meses en una celda chiquitita y se enfrentó, además de como este encierro, a torturas físicas y psicológicas. Entonces, imagínense. Estuvo grueso. No, espérate. No era suficiente. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No. Y ahí, pues ahora sí que Diosito lo probó, ¿verdad? Como dicen, el oro en el crisol, oro en el crisol. Ajá. Y salió lo bueno. Se viene lo bueno, porque justo yo creo que en este periodo intenso de dolor, de austeridad y de pruebas y demás, pues es donde él encuentra esta fuerza y este consuelo a través de la oración. O sea, él era algo que sí o sí hacía y es algo que también deja, ¿no? O sea, sí, él va diciendo, en nuestra oración podemos encontrar la voz de Dios, y es ahí donde en esos momentos más gruesos de su vida, estando encerrado, es donde compone algunos de los más bellos poemas y profundos que él pudo escribir. Uno como ellos, así, pues ha sido el Cántico Espiritual, en donde revela la profundidad de su unión con Dios. Ahí en donde él transforma ese sufrimiento como una experiencia de crecimiento espiritual y lo describe como una noche oscura, que incluso pues hay un poema de eso, ¿no? Muchos lo han de conocer. Sí, y justo un viaje de purificación espiritual en donde el alma se ve despojada de todo lo material, de todos los apegos terrenos, y pues está preparándose para esa unión con Dios. O sea, él estaba tomando todo lo bueno de su prueba tan grande y tan fea que estaba viviendo encerrado, y como decías, con todas esas torturas y demás, pues para acercarse todavía más a Dios y encontrarse con Él, que era lo único que tenía. Ahora sí que solo Dios basta, ¿no? Exacto, imagínense. Entonces justo el día de Nuestra Señora de la Asunción. Ay, que de hecho, sí, estamos en los días, o sea, hoy es 14. Ustedes lo van a ver después. Ajá, ustedes lo van a ver después, pero miren, la providencia de Dios nos acompaña. Sí, mañana es el día de la Asunción. Y ese día fue justo el 15 de agosto es cuando Juan siente que debe huir. ¿Cómo Nuestra ven? Madre Santísima le inspira, vámonos. Sal de aquí y huye de la cárcel. Y es justo en la noche del 16 al 17 de agosto donde logra huir de la cárcel. Y es donde se encuentra en el convento de las hijas de la Madre Teresa. Ellas lo acogen y se refugia ahí 9 meses comiendo puro pan, agua y sardinas.
Yo les decía, era cuaresma para él ya, o sea, ya había empezado. Se la adelantó y le duró 9 meses. Sí. Y bueno, es ahí donde él sigue fundando y supervisando nuevos conventos de los carmelitas. Se convierte en el consejero y director espiritual, no solo de ellas, sino ya de religiosos, de sacerdotes, de laicos. O sea, la gente ya decíamos, lo veía ya como un santo y iban en búsqueda de él. Y es ahí donde, bueno, sigue enfrentando de manera incansable sus nuevos desafíos que, pues al final, los grandes santos los tienes sí o sí. Así que si tú estás en prueba, quieres llegar a la santidad, pues ya sabes que vas por buen camino. Exacto. Hay que estar the light. Y bueno, todos estos conflictos dentro de, incluso de la propia orden de los carmelitas descalzos, lo llevan a esta actitud de humildad, de paciencia, de siempre confiando, pues también en esa providencia de Dios. Entonces, de su, pues sí, de la providencia divina, en donde era su único consuelo el decir, bueno, Señor, confío en ti, Jesús, confío en ti, ¿no? Entonces, sí, la tenía muy gruesa, pero todas estas pruebas yo creo que le van formando esas virtudes al final de cuentas. Y es en 1591 en donde su salud se vio afectada por una enfermedad grave, en donde lo deja ya incapacitado. Y bueno, en medio del dolor físico, él permanece en esa serenidad, en esa paciencia, en esa humildad, en ese sufrimiento, pues que también le va entregando a nuestro Señor. Y va siendo un ejemplo de santidad, o sea, con esa paciencia hasta el día de su muerte. Sí, así es. Ay, qué bárbaro. Ay, sí. O sea, simplemente el de luchar contra sus hermanos, como dejar atrás todo eso que le dicen y seguir lo que hay dentro de su corazón, ya nos da un mensaje grandísimo. Yo veía, ay, ¿por qué no hizo como que, no sé, levantó una catedral como muchos que hemos visto? Pues fundó, que no sé fundó qué. tanto. No, pero o sea, cosas como muy sorprendentes, ¿verdad? Pero es que esta lucha lo llevó a... O sea, la lucha era interna, ¿sí me explicó? O sea, como mucho de él fue eso. A pesar de que no había muchos cambios en mucho tiempo, logró cambios que hasta hoy siguen y que nos deja una herencia espiritual grandísima, más que física. Y yo creo que el haber sido cofundador de esta orden, o sea, de los carmelitas descalzos, es como... wow, o sea, quienes los conocen ya decías, escríbanos por ahí, o sea, es muy grande la espiritualidad que llevan y el que él haya ido como en este caminar de decir, estoy escuchando la voz de Dios, tengo que y luchar por eso a pesar de que me encierran, a pesar de que me quieren callar, a pesar de que no quieran, o sea, esa lucha constante en el sí así, y que eso no lo llevó hacia abajo, en decir, no, pues ya, Señor, no, al contrario, en voy a crecer mis virtudes, todo te lo ofrezco, Señor, y día a día pues ir encaminando hacia la santidad, al final de cuentas, que aparte la gente lo veía y él lo reflejaba, ¿no? No, y el ejemplo de Teresa de Jesús, ¿tú crees que Teresa de Jesús no le dijo, a mí ya me pasó eso, mira, te va a pasar esto y esto, pero aguanta? Sí, porque ella era mayor, pero imagínate qué bonito, 2 santos conocerse, mira, y allá en el cielo, ahí nos volvemos a ver, yo creo le dijo. Así debería ser aquí. Ándale, amiga. Ay, sí, amiga, imagínate, ay, qué bonito. Por favor, pongan en sus oraciones. Cada quien caminemos a la santidad. Sí, es que es posible. Y bueno, pues finalmente muere el 14 de diciembre de 1591 en Úbeda, Andalucía, España, a la edad de 49 años. Eso a sus 49 años. Súper joven. O sea, yo con toda la historia me imaginaría, a los 101 años. No, 54. Estuvo intenso. Y empezó desde los 12, decíamos. Y hay un milagro muy importante, que este milagro fue en vida, y de hecho se lo platicó a su hermano Francisco, y se los voy a leer así, tal como está, ¿verdad? Dice, quiero contaros una cosa que me sucedió con vuestro Señor. Teníamos un cuadro de Cristo en el convento, y estando yo un día delante de él, me pareció estaría más decentemente en la iglesia. Y con deseo de que no solo los religiosos los revistieran, sino también... Ay, espérame, ¿qué estoy diciendo? Y con deseo de que no solo los religiosos, lo reverenciaran, sino también los de fuera, lo hice como me había parecido. Después de tenerle en la iglesia, puesto lo más decentemente que yo pude, estando un día en oración delante de él, me dijo, Fray Juan, pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé.
Yo le dije, Señor, lo que quiero es que me des trabajos para padecer por ti, y que sea yo menospreciado y teniendo un poco. Y ahí termina el relato. Poco después muere, pero le cuenta eso a su hermano. Imagínense qué impactante que el Señor te diga eso. Aparte, el Señor le está diciendo, pídeme lo que quieras y yo te lo concedo. Ajá. Y lo que él le pide, o sea, al final de cuentas, pues el camino a la cinta, quítame Es todo, así. dame los sufrimientos, Señor. Quiero llegar a ti así, sin nada en la austeridad, pero que sea contigo. O sea, qué bonito. ¡Qué bonito! Sí, está muy padre porque mucha gente luego se sintió llamada también a partir de ese relato, de decir, híjole, Dios está cerca, no es nada lejano a nosotros. Y bueno, justo después de su muerte, él es canonizado el 27 de diciembre de 1726 por el Papa Benedicto XIII. El 24 de agosto de 1926 fue proclamado doctor de la Iglesia por Pío XII, ya lo decíamos, 11. doctor de la Iglesia. Fíjate. Ay, sí, 11. Casi, sí. Ay, disculpen el dato, Pío 11. Gracias, amiga. Y ya ven, no sabemos contar aquí en la Santipedia. Sí, ya. Y el 14 de diciembre de la Iglesia Católica es donde él celebra su santoral, al final de cuentas. Celebra. Y bueno, por sus aportaciones teológicas y místicas, se considera uno de los mayores místicos de la Iglesia Católica. Sí. Y entre sus más importantes obras, ya lo decíamos, están sus poemas mayores, que es Llama de Amor Viva, Cántico Espiritual y Noche Oscura, que es justo las que escribe estando encerrado pues en prisión en 1577. Exacto, y habla de dos cosas importantes. Dice que el esposo está en busca de la esposa y muy romántico. De hecho, se asemeja un poquito a los poemas que hay en Cantar de los Cantares. Pero dicen que el esposo hace referencia al cuerpo y la esposa al alma. Entonces que el cuerpo todo el tiempo está buscando conectar. El alma. Ajá. Ay, qué bonito. Ajá. Y entonces esa conexión con Dios que debemos de tener todos. Entonces lean esos poemas que están bien bonitos y luchemos por eso, por de verdad tener el alma en nuestro cuerpo y hacer esa conexión con Dios. Sí, que porque tanto nos justo espera. que no sea solo o el cuerpo o Ajá, solo el el alma, alma, ¿verdad? ujú. Sino Las complementarlos como esposos. ¡Qué bonito! Sí. Y bueno, es justo en 1952 donde es declarado patrono de los poetas españoles. Imagínense Sí, señor. cómo están los poemas. Y bueno, sus reliquias se encuentran en el convento de los Carmelitas Descalzos en Segovia, España. Chan, chan. Para que las vayan a visitar, por favor. Y vayamos pronto a visitar. Si aquí hay gente española, por favor, escríbanos. Patrocinen un vuelo a la Santipedia para ir ahí a verlo. Sí, ya. Y tantos santos que tienen por allá, ¿verdad? Uy, va a ser un camino, un recorrido largo, amiga. Sí, verdad. Ay, pues, bueno, como ya saben, son datitos, son cositas, la historia es para que los dejemos picaditos y digan, ¿pero qué más? Cuéntame el chisme entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz y qué pasó ahí. ¿Tendrán un saludo como en Juego de Gemelas? Ah. ¿Será? Descúbranlo No lo sé. ustedes mismos. Sí. Por ahí no lo ponen si saben, si Sí, entre ellos ¿saben? tenían ahí un y lo saludo. practicamos. Pues bueno, estamos muy contentas de estar aquí, ya saben, compartan, síganos en las Suscríbanse. redes sociales, suscríbanos, denos like por ahí. Y pues bueno, ahora sí que el mensaje del Señor a través de San Juan de la Cruz ya fue dado a ustedes. Señor, ya no nos toca. Sí. Esto fue la Santipedia. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Esta es una producción de Somos Hechos. Nuestra familia espera que este contenido sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte.